Sí, Evo Morales no ha cambiado respecto a Evo Morales de hace 20 años. Y los tiempos han cambiado y nuestros líderes no han entendido eso. Evo Morales es el mismo que bloquea, lucha por la toma a la fuerza del poder, y cuando está en el poder se aferra por encima de la Constitución. Y toda su historia dice que si llegara hipotéticamente al poder nuevamente, no va a estar para gobernar 5 años, sino va a ser una plataforma para quedarse en el poder. Unos bloqueos que no se realizaron para apoyar a Evo Morales. Esa es tu impresión. Sí, absolutamente. Yo pienso que este es una consecuencia, es parte del problema, y los movimientos legítimos, digamos, de protesta en contra de todos los problemas que tenemos están por venir. Esto me hace pensar que estamos frente a una división irrecuperable del movimiento campesino en La Paz. Yo me animaría, Amalia, a decir que incluso estamos frente a un deterioro ya en su fase de declive de los movimientos sociales en el país. Esto es Cabildeo Digital. Y a esta hora quiero dar la bienvenida a Gonzalo Colque. ¿Quién es Gonzalo Colque? Bueno, es un investigador sobre el movimiento campesino, indígena, sobre tenencia de la tierra. En fin, ese es su fuerte porque ha trabajado muchos años en la Fundación Tierra, fue su ejecutivo y ahora es su investigador estrella. Gonzalo, bienvenido. Amalia, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa y conversando contigo. ¿Qué opinión tienes sobre lo que está aconteciendo con los ponchos rojos en el altiplano paceño, las provincias paceñas? Este joven dirigente, David Mamani, ¿es un intento de independizarse de el MAS o es una ficha de Evo? Amalia, pienso que todo esto es parte de un problema mucho mayor. No olvidemos que estamos en un contexto de crisis económica en sus inicios, y esto no se va a resolver pronto. Vamos a tener varios años de recesión económica en Bolivia. Eso dicen los datos, esas son las proyecciones, y esto no se va a resolver por lo menos en los próximos 5 años. Y Amalia, tú sabes que las crisis económicas traen una serie de consecuencias que además retroalimentan el problema principal, y este movimiento campesino político es más bien parte de ese problema y no parte de la solución. Si un poco nos fijamos en los actores que están por detrás de esta movilización, pues son personas que están pugnando por retornar al poder, y no son personas que se despiertan y duermen pensando en qué es lo mejor para el país. Y esto vale independientemente si son indígenas, campesinos, si son de extracción rural o popular. Creo que estamos en otros tiempos, Amalia. Por lo tanto, tendremos que esperar un poco más de que surjan verdaderos y movimientos genuinos como los que hubo en su momento. Esto me hace recuerdo un poco a la marcha de 1986 después de Víctor Paz, ¿verdad? Sí, y el 80, la irrupción de los Tupac Katari, recordarás, fue un movimiento campesino que estuvo en letargo y sometido al MNR, y de repente salta con independencia política y estremece al país. ¿Tú crees que eso no está ocurriendo? Esto es solo unos bloqueos que no se realizaron para apoyar a Evo Morales. Esa es tu impresión. Sí, absolutamente. Yo pienso que este es una consecuencia, es parte del problema, y los movimientos
legítimos, digamos, de protesta en contra de todos los problemas que tenemos están por venir. Todavía no ha madurado, entiendo, esa etapa en la reciente historia boliviana después de la bonanza del gas. ¿Has visto que Luis Arce Catacora sale con personas vestidas con trajes tradicionales, ¿no? Incluso detrás de él, en el último mensaje en que le advierte a Evo Morales, está este campesino que jugó un rol muy importante apoyando a Camacho, ¿no? Tal vez es un detallito, pero bueno, Arce aparece con Bartolinas, con Tupac Kataris, bueno, uno ya no sabe quién es quién, ¿no? Esto me hace pensar que estamos frente a una división irrecuperable del movimiento campesino en La Paz. Yo me animaría, Amalia, a decir que incluso estamos frente a un deterioro ya en su fase de declive de los movimientos sociales en el país, que en su momento han hecho tanto por cambios tan legítimos en muchos momentos de nuestra historia, y además movimientos históricos por las banderas que se han levantado mediante estas movilizaciones de calle. Especialmente desde el conflicto del Tipnis del 2011, tú, Amalia, has seguido este tema. Sabes que todas las organizaciones han sido divididas, fragmentadas, fraccionadas. A nivel local, incluso, me consta que en las tierras bajas, por ejemplo, las organizaciones indígenas tienen hasta 4 dirigencias paralelas, ¿no? Y cada una al calor de un partido político, del momento circunstancial o de que está en disputa. La CIDOB, que ha jugado en su momento un rol histórico, la CESUD se ve que ha tenido un protagonismo en el Pacto de Unidad. Hoy en día pues están fragmentadas, entonces la división no solamente ocurre a nivel de las federaciones campesinas o de interculturales, sino a nivel de base. Es decir, hay una presión muy grande sobre el campesinado de base, en el sentido de que hay que apoyar al Evo porque con él había plata, recursos, promesas, y también hay dirigencias que apoyan utilizando los mismos mecanismos prebendales del gobierno anterior. Es decir, si no vamos a la marcha de Arce, no va a haber presupuesto para la obra comunal, para el POA, todo esto. Claro, definitivamente. Y eso me parece, ese hecho, esa división tan grande, es como el caldo de cultivo para un enfrentamiento, ¿no? Si Evo Morales quiere enfrentamiento, va a ser entre campesinos. Algo impensado hace alguna década, ¿no? Sí, Evo Morales no ha cambiado respecto a Evo Morales de hace 20 años. Y los tiempos han cambiado y nuestros líderes no han entendido eso. Evo Morales es el mismo que bloquea, lucha por la toma a la fuerza del poder, y cuando está en el poder se aferra por encima de la Constitución, y toda su historia dice que si llegara hipotéticamente al poder nuevamente, no va a estar para gobernar 5 años, sino va a ser una plataforma para quedarse en el poder. Entonces, Evo Morales, si en algo no ha cambiado, es en esto, ¿no? Y lo que mejor sabe hacer es organizar las marchas, organizar las protestas y los enfrentamientos, y creo que no necesitamos. Los problemas frente a los que peleó Evo Morales hace 20 años son distintos al de ahora, ¿no? Él peleó por otros temas más estructurales en términos políticos, de inclusión de los marginados, por ejemplo. Hoy en día estamos enfrentados a un problema de crisis económica. Y esto es distinto, y este panorama es bastante oscuro para los próximos 5 a 10 años. Entonces, por eso personalmente pienso que todavía se están gestando los movimientos genuinos que van a tener que ser parte de la solución de lo que vayamos a construir en el futuro, Amalia, en el país. Gonzalo,
una última, estuviste en un seminario con el CEDIP, organizado por el CEDIP, sobre la pequeña propiedad rural que de acuerdo a ley será a voluntad del propietario cambiada a mediana o empresarial. ¿Esto beneficia al propietario de ese predio rural? ¿Ayuda a conseguir crédito? ¿Ayuda a venderlo? Yo pienso que muy mal, Amalia, muy mal el diseño para empezar de la propuesta, porque en términos de coherencia jurídica, yo no soy abogado, pero es tan pésima la concepción del proyecto que dice, habla de conversión a voluntad del propietario de pequeñas a medianas, cuando lo que correspondía era hacer una reclasificación de los tipos de propiedad agraria en el país. Entonces, es una distorsión en términos normativos. Ahora, en términos de impacto, pues beneficia a la gente, diría yo, Amalia, para resumirlo, a la gente que ha esquivado la ley en el proceso de saneamiento y ha titulado medianas y grandes propiedades, fraccionando en pequeñas propiedades. Si no lo eran en sus orígenes, pero lo han hecho para saltar la ley, y hoy en día están reconstituyéndose legalmente en lo que siempre eran. Ellos son los principales demandantes de esta ley, ¿no? Y los verdaderos campesinos y pequeños propietarios no tienen, no están en estas circunstancias. La agricultura no está floreciendo en el país como para capitalizarse o pedir créditos. Entonces, este responde a un sector específico y está hecho a la medida de esa demanda. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu opinión. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Amalia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.